Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Permitidme que ore una vez más. Señor, ponemos nuestros ojos en ti y nos acercamos con expectativa porque tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Señor, ayúdanos a entenderte, a conocerte. Nos sentamos a tus pies, Señor, para que tú, Dios mío, nos satisfagas, Señor, con una porción de ti. Contigo, Señor, con tu espíritu, con tu verdad, con tu presencia, Señor. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Al abrir tu palabra, Señor, te pedimos luz, para que tú, Señor, Dios mío, nos abra, Señor, el entendimiento y nos moldee a tu imagen. Quita, Señor, toda distracción, cualquier obra, maniobra del enemigo para impedir, Señor, que tu obra sea hecha. Bendice a cada persona en este lugar y glorifícate y gózate en medio de los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en esta porción: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que está hablando es Jesús aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí la lectura. Hay personas que solamente alaban cuando quieren presentar un reproche. Quieren decir algo malo, quieren confrontar y entonces estratégicamente dicen algo bueno primero para preparar el terreno. Es una maniobra, es una forma de que abra un poco el corazón para luego darte la queja o el leñazo, depende. Así que esa alabanza es como una especie de preliminar, como una especie de preámbulo, pero en realidad, hasta que no llega el pero, no empieza el asunto de verdad. Hermanos, el Señor no es así. Lo que dice el Señor al principio tiene tanto peso como lo que dice al final. Todo lo que dice el Señor viene con el peso de su verdad y con el respaldo de su corazón. El Señor conoce dónde haces agua, pero el Señor también conoce cada movimiento que haces por Él. Y claro, el Señor tiene un reproche solemne para la iglesia en Éfeso, pero también tiene un bien hecho para la iglesia en Éfeso. También tiene una alabanza sincera. No es una maniobra para luego darte la queja. No es un preámbulo para preparar el terreno. Y esta iglesia, que ha sido fundada por el apóstol Pablo hace ya varias décadas, es una iglesia que recibe una alabanza del Señor. Y déjame que recapitule toda esta alabanza en 4 puntos. En primer lugar, el Señor la alaba por su trabajo esforzado, trabajo arduo.
En el versículo 2 dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. En el versículo 3 dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermanos, esta iglesia no es un club social. Esta iglesia no es un lugar de esparcimiento y de ocio, de entretenimiento. Nuestros hermanos no están viviendo cómodamente instalados en la morriña, en una eterna empanada, con la mirada perdida. Nuestros hermanos en Éfeso trabajan, y trabajan duro. Nuestros hermanos saben lo que es fatigarse en la obra del Señor. Han madrugado muchas veces, se han ido tarde a dormir muchas veces, han salido de casas a deshoras, han tenido que hacer equilibrios casi imposibles para embutir en la agenda ya cargada una reunión del consejo, una vigilia de oración, una visita, la programación del próximo evento y un par de llamadas. Han puesto 1000 veces sobre el altar sus horas de descanso y sus derechos de mirar el techo un ratito después de la faena del día. Estos cristianos en Éfeso están curtidos en la brega. No son calientabancos, no son domingueros. Llevan el mono de trabajo puesto en medio de la casa del Señor. Están sudados. Algunos los miran y quizá piensan, se pasan esta gente, se están pasando, un poco fanáticos, un poco exagerados. Pero el Señor, que entiende de sudores, los mira y dice, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tengo la necesidad de decir a la mayoría de los que tengo, algunos no os conozco bien, pero tengo la necesidad de decir a la mayoría de los que tengo delante de mí, siento que debo deciros en el nombre del Señor que el Señor se deleita en tus esfuerzos. Pastor, ¿dónde está el pastor Antonio Gómez? ¿Cuántas veces habrá cogido usted el teléfono para fortalecer los ánimos de los creyentes? ¿O cuántos kilómetros habrán hecho esos zapatos por los barrios de la ciudad en busca de los indiferentes, de los santos, de los rebeldes y de los que pasaban de usted 3 pueblos? No se dice así, ¿no? 3 kilos. El Señor sabe ese dato. ¿Sabéis por qué el Señor sabe ese dato? Porque el Señor contó cada paso. Y no solo el Señor contó cada paso, el Señor celebró cada paso. Joaquín, tú predicas 3 veces. No sé cómo lo haces. 3 veces a la semana, digo. Ahora, una cosa es segura, no se puede predicar 3 veces a la semana sin doblar el lomo. Imposible. Y tú y Nicolás, cada vez que vais al Colea, el Señor lo celebra y lo recibe como una ofrenda. El Señor de la obra se alegra y recibe vuestro esfuerzo. Tengo la necesidad de decir, aquí en la iglesia en Córdoba hay un grupito de Green Beret que se reúnen cada martes en el local para orar. Y yo estoy seguro que más de uno, al salir de casa, lo que les pedía el cuerpo era quedarse en la casa. Pero te pusiste el abrigo, afirmaste tu rostro, encaraste la calle, te plantaste una vez más en la iglesia y peleaste esa pelea. Eso sí, ibas pidiendo un poco más de fuerza al Señor mientras ibas rumbo a la iglesia. Delante de los ojos naturales, poca cosa, hermano, poca cosa. Delante de tu Dios y del mío, precioso y valioso. Hay otro grupito de Green Beret que se plantan en el corazón de la ciudad cada miércoles. Pedro, el Señor recibe tu ofrenda. Ángela, ¿dónde está? En Palma del Río. Tan lejos de los tuyos, ¿no? ¿Dónde está, Ángela? Está lejos de tu familia, ¿no? Tus padres.
Marcela, Esteban, Ruth. No puedo mencionaros a todos, pero mientras preparaba este mensaje, os aseguro que muchas de vuestras caras se agolparon en mi cabeza. El Señor me dio algunas lágrimas que me ayudasen. Y hermanos, si mi corazón pequeño siente ese calor y esa intensidad y ese amor sincero, el corazón anchísimo de nuestro Señor arde emocionado cuando dice: conozco tu arduo trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte en el nombre del Señor, cada trabajo y cada esfuerzo y cada vez que te moviste por el Señor y para el Señor lo recibe como una ofrenda. Y de entrada quiero decirte que lo que siento en mi corazón, lo que percibo es que hay un gozo sincero de parte del Señor sobre tu vida. La segunda cosa es que el Señor alaba a esta iglesia por su perseverancia. Perseverancia. En el versículo 3, la primera parte dice: y has tenido paciencia. Esa palabra, paciencia, perseverancia, aguante. Y en la segunda parte dice: y no has desmayado. No solo trabajo esforzado, sino trabajo infatigable. Paciencia, aguante gozoso bajo presión. Perseverancia alegre en medio de la tempestad. Constancia en las duras y en las maduras. Cuando luce lo que hace y cuando nadie ve lo que hace. En el día del canto, en el día del luto, cuando estás tentado, cuando estás bajo presión, en la fuerza de la juventud y atestado de achaques. Querida iglesia, tengo la necesidad de comunicaros, de decirte de parte de tu Rey, que Él conoce tu paciencia. Tomaste el arado cuando no te fallaba la vista, ni el oído. Y ahora te falla la vista y te falla el oído, pero todavía no has soltado el arado. Te has hecho viejo y tienes a tus espaldas una gama muy amplia de experiencias. Has llorado de emoción y de alegría, pero también has llorado de tristeza y de rabia. Has sentido el consuelo entre los santos, pero también has sentido la traición en medio de la casa del Señor. A veces estuviste de acuerdo, a veces no estuviste de acuerdo, pero nunca soltaste el arado. Que el Señor te bendiga. Querido hermano, quiero que sepas que por no haber tirado la toalla, el cielo ríe de puro gozo. La tercera cosa, el Señor alaba a esta iglesia por su celo por la santidad y por su disciplina seria. El versículo 2 dice: no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. Versículo 6 dice: aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta iglesia no solo trabaja de manera incansable, infatigable, es decir, que no tira la toalla, sino que además es cuidadosa en su manera de conducirse. El Señor alaba a esta congregación por no permitir que sus miembros vivan como quieran. La Biblia nos llama a soportar a los débiles, pero no a soportar a los malos. Los que están resueltos a vivir en su pecado son sacados de Éfeso como una manzana podrida de la cesta de la fruta. Y eso no era falta de misericordia, era celo por la santidad. Eso no era falta de compasión, era todo lo contrario, era amor por el Señor y amor por la iglesia, la cual debe cuidarse con esmero para que siga estando en una condición de salud espiritual. Amaban a Jesús
Por eso odiaban las obras de los nicolaitas. Porque es imposible entendérselas con Dios y con los nicolaitas al mismo tiempo. Hay iglesias, hermanos, de manga ancha, donde uno puede vivir más o menos como quiere sin ser molestado. Cada vez hay más iglesias tan blandas y tan cobardes como Elí, que no tuvo agallas de pararle los pies a sus hijos. Lo único que hizo fue llamarles la atención, medio en broma, medio en serio. Hay que ver lo que hacéis, chicos malos. Esos pastores y esos hermanos que llaman la atención y no se sabe si es una llamada de atención o si es una broma. Esa manera de llamar la atención, medio en broma, medio en serio. Elí no quiso problemas con sus hijos, por eso tuvo problemas con Dios. Hay iglesias que siempre sonríen. Sonríen a todos y sonríen a todos. Son amables, son suaves, no tienen aristas. No quieren enredarse en ningún asunto, no quieren molestar a los que no quieren enmendarse. Hay un ejército de pastores calzonazos cuya primera preocupación es caer bien, no herir a nadie, no incomodar a nadie. Son educados, políticamente correctos, espiritualmente nulos. Pero la iglesia en Éfeso no era así. Los líderes en Éfeso no eran así. No estaban dispuestos a darle calorcito a los malos. Paciencia con los débiles. Paciencia, mucha paciencia con los débiles. Intolerancia con los malos. Tengo contra ti que toleras que esa mujer que se llama Jezabel enseñe y seduzca a mi siervo. Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Paciencia con los débiles, con los malos, no. Esa es la norma. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que agrada a Dios. Prefiero tener un problema con mis hijos que tener un problema con Dios. Prefiero tener un problema con mi madre que tener un problema con Dios. Prefiero no tener problemas, pero si tengo que escoger, ya he escogido. Sin duda, hermanos, nosotros necesitamos crecer como iglesia, como ministerios, como iglesias, en el celo por la santidad. Pero, hermanos, permitidme que vuelque mi corazón y os diga lo que siento. Lo que siento es que el Señor nos aprueba también en esto. No lo digo como jactancia. No lo digo en plan, no me beso porque no me llego. Pero honestamente, hermanos, vosotros sabéis también como yo que nos hemos posicionado en diferentes temas, que no hemos evitado las definiciones difíciles. Nosotros no hemos seguido el consejo de Bruce Lee. Be water, my friend. Sé agua. No, esto de adaptarnos a nosotros no nos va. Nosotros somos como una piedra, como un cubito de hielo. Nosotros no nos adaptamos, aunque nos llamen dinosaurios. Hemos decidido no fluir como el agua con el mundo, sino permanecer anclados en la doctrina de los apóstoles y en la ética bíblica. Y que el Señor nos ayude. La cuarta cosa, el Señor los alaba también por su celo por la verdad doctrinal. Versículo 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Cuando Pablo, camino de Jerusalén, hizo escala en Mileto, él quería ver por última vez, porque él sabía
En su corazón el Espíritu había puesto la convicción que era la última oportunidad para encontrarse con los ancianos, sus queridos hermanos de Éfeso. Pero no queriendo demorarse, porque quería celebrar la fiesta en Jerusalén, él hizo escala en Mileto y mandó a llamar a los ancianos para que se encontrasen con él en esa ciudad. Y cuando se encontró con los ancianos, ahí hubo una reunión muy intensa emocionalmente. Él les dijo, entre otras cosas, que esa era la última vez que verían su rostro. Los hermanos lloraron, lo besaron, se abrazaron y él los encomendó a la gracia del Señor. Entre otras cosas, él les abrió su corazón de par en par, los animó, los confirmó y les pasó el relevo. Ahora os toca a vosotros. Y entonces les dijo, por tanto, mirad por vosotros, la iglesia en Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de medio de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, vigilad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les dijo, de en medio de vosotros se van a levantar personas que no van a levantar al Señor, sino van a querer arrastrar a la gente tras ellos. Y van a venir gente de fuera que serán maestros del error y que tendrán celo por sí mismos y intentarán, si no veláis, van a meterle veneno a la iglesia. Velad, vigilad. Bueno, varias décadas después, el Señor Jesús le dice a los hermanos en Éfeso, habéis probado en el sentido de que habéis tenido que experimentar esta realidad. Han venido falsos maestros, falsos apóstoles. Pero no os engañaron. Estuvisteis atentos y los hallasteis mentirosos. Hermanos, es un triste espectáculo ver cómo una multitud de iglesias se comen con patatas las doctrinas más descabelladas y más venenosas. Los falsos maestros y los superapóstoles siempre trayendo novedades que ofrecer y nunca les falta audiencia. Yo no estoy interesado en nada nuevo, hermano. En nada nuevo. Si es nuevo, no es verdad. ¿O no? Si es nuevo, no es verdad. Lo único que me satisface es la enseñanza añeja de los apóstoles. Pero hoy en día, si alguien puede reunir una multitud con sus dones y hacerla vibrar, va a tener las puertas abiertas en un sinfín de iglesias, aunque diga mentiras, bobadas o perversidades. Sin embargo, en la iglesia de Éfeso, aunque había sido expuesta, como he dicho, al veneno de la falsa doctrina, no se había dejado seducir por el engaño. Nuestros hermanos no estaban buscando predicadores que les rascasen el oído. Nuestros hermanos estaban buscando verdaderos profetas de Dios. Pequeños hombres que proclaman las grandes verdades. Que la proclaman sin matices, sin adornos, sin atajos, sin recortes, sin omisiones, sin añadidos, sin maravillosos descubrimientos esotéricos que nadie jamás ha visto en la historia de la Iglesia, sin adaptaciones inteligentes. Nuestros hermanos habían desenmascarado a los falsos apóstoles. Y si alguien quería tener las puertas abiertas en la iglesia de Éfeso, tenía que respaldarte sus palabras con la Escritura.
Nosotros exigimos eso. Y hermanos, aquí también creo que el Señor nos aprueba. Por la misericordia de Dios, hermanos. Por la misericordia de Dios. Creo que sabemos diferenciar el gato de la liebre y no dejarnos fascinar por cualquiera que nos susurre en el oído. Y quiero haceros notar algo más. Todo esto la iglesia en Éfeso lo estaba haciendo por amor de mi nombre. ¿Lo has observado ahí? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto es importante, porque uno puede hacer muchas cosas aparentemente buenas, pero la motivación ser diferente. Uno puede hacerlo para lucirse. Uno puede hacerlo para llegar a ser reconocido el guardián de la verdad de las galaxias. Pero no. Nuestros hermanos estaban trabajando arduamente, estaban yendo a esa reunión, estaban haciendo ese par de llamadas, estaban haciendo esos kilómetros, se estaban yendo tarde a la cama, después de sus labores. Ellos no recibían una paga no estaban en el ministerio a tiempo completo, tenían que buscarse las horas de cualquier sitio, pero lo hacían y cada noche se acostaban cansados. Pero lo estaban haciendo, ¿por qué? ¿Cuál era su motivación? Estas no son las palabras de Juan, estas son las palabras de Jesús, por amor de mi nombre. Pablo dijo, cuando escribió a los filipenses, que muchos predicaban por envidia y por contención, por hacerme la competencia. Porque querían fama, querían que sus nombres quedasen grabados en el mármol. Pero nuestros hermanos en Éfeso no están buscando eso. Aguantan contra viento y marea. No tiran la toalla. Siguen trabajando duro, se oponen al pecado, se oponen al error doctrinal y lo hacen por amor de Jesús. Bendita iglesia, qué obra más preciosa ha hecho el Señor en el corazón de nuestros hermanos. Qué obra de verdad del Espíritu de Dios en medio de Éfeso. Hermanos, Dios ha hecho una obra preciosa en medio de nosotros. La ha hecho. Yo me he criado en la iglesia, tengo 41 años, no me dieron a luz en un banco de casualidad. Y la iglesia que yo conozco es una manifestación preciosa de una obra sobrenatural y auténtica de Dios. No es perfecta, nos queda mucho terreno por caminar. Pero hay gente muy auténtica que trabaja, que se esfuerzan y que aman al Señor. Iglesia del Señor, el Señor se goza en ti. Recibe esta palabra del Señor. Recíbela. Conozco tu trabajo. Conozco tu arduo trabajo. Aquí está. Enterraste a tus muertos y seguiste con las manos en el arado. Peleaste, te reconciliaste y seguiste con las manos en el arado. Te has cansado 10,000 veces y 10,000 veces has dicho, no me estaré pasando, pero todavía estás aquí. Y el Señor te dice, ninguna de esas cosas cayó en vano, las tengo anotadas todas en el libro de las crónicas del Rey. El Señor te ama, iglesia. El Señor te ama. Siento yo un amor muy intenso. Siento emoción cuando pienso. Pero mi corazón es tan estrecho en comparación al corazón del Señor Jesús. El Señor te ama. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Acaba de decir el Señor que han hecho eso por amor, ¿no? ¿Por amor a qué? Por amor a su nombre. Pero tiene contra ellos que han perdido el primer amor. ¿Aman o no aman al Señor? ¡Claro que lo aman! Nadie está poniendo en duda eso. Allí no hay religión, allí hay vida. Esos hermanos aman a su Señor, pero la temperatura ha bajado en el termómetro. Es un amor fiel, pero sin chispa. Es un esfuerzo responsable, pero sin demasiada pasión. Es un testimonio irreprochable, pero sin mucha emoción. Sin la admiración propia del primer enamoramiento. La iglesia en Éfeso se ha vuelto como una esposa fiel, una esposa que sigue estando donde deben estar las esposas, que sigue haciendo lo que deben hacer las esposas. Ella está allí con su marido, siendo responsable, llevando adelante su cometido. Pero ha perdido el brillo en sus ojos. Todo está igual, pero todo es distinto. Está donde siempre, y sin embargo parece más lejana. En el ambiente de la casa se ha perdido espontaneidad, se ha perdido ilusión, se ha perdido chispa. Cada uno está haciendo lo que debe de hacer. El marido, puntual, sale al trabajo, regresa a su hora, trae el dinero, se sientan a comer juntos, cumplen sus responsabilidades el uno para con el otro en todas las áreas. Pero hay un algo que ayer metía como una dinámica especial, como un brillo, una emoción, una espontaneidad, una ilusión, una pasión, un calor que ya no está. Aparentemente todo está igual, pero en la distancia corta hay mucha diferencia. ¿Recuerdas esa mujer, María, la hermana de Lázaro? Jesús estaba en casa de su amigo y María se acercó al Señor y se tiró a sus pies y quebró el vaso de alabastro y ungió los pies del Señor con ese perfume. ¿Sabes lo que pensó Judas? ¡Qué desperdicio! Esto se podía haber vendido por 300 denarios. ¿Tú sabes lo que son 300 denarios? Es prácticamente el sueldo de un año. ¿Cuánto ganas tú en un año? Es dinero, ¿eh? Y Judas pensó, esto se podía haber vendido por ese dinero, y cuántas cosas se pueden... Bueno, él dijo, en realidad, pensó, más bien, y se podía haber entregado a los pobres. Pero el evangelista dice, eso lo dijo porque él era ladrón, y se llevaba parte de lo que caía en la bolsa. A Judas los pobres le importaban muy poco. Pero no nos centremos en Judas, centrémonos en María. ¿Qué tipo de locura se apodera de una persona para que tome una cosa tan preciosa y lo derrame para ungir los pies de alguien? ¿Qué expresión tan escandalosa es esa? ¡Qué desperdicio! Pero hermano, es que el primer amor no calcula. Como alguien dijo, y ahora cito literalmente las palabras de un predicador, el amor no se puede pesar en balanza. Salta del cauce que se le traza y se desparrama por las praderas donde deja un rastro de fertilidad y la fragancia de las flores. No se puede comprimir en una fórmula matemática. Canta en poemas y olvida los cálculos. Adora en asombro y se salta la aritmética. Es la corona de toda experiencia consciente de la vida. ¿Os recuerdas cuando Jesús se presenta en la orilla? El Jesús resucitado se presenta en la orilla. Pedro ha dicho, después de su estrepitoso fracaso cuando negó a Jesús, me voy a pescar. Y otros dijeron, nosotros vamos contigo. Y toda la noche estuvieron intentando pescar porque
Ya sabéis, no hicieron ni una sola captura. Llegaba la mañana, después de toda la noche intentando pescar, vienen fatigados, y entonces una sombra se recorta en la distancia, como a 200 metros de distancia. Y entonces el joven que se ve allí les dice: ¡hijitos! ¡Hijitos! ¿Tenéis algo de comer? ¡Echad la red a la derecha! Y ellos echaron la red a la derecha. Y entonces todos los peces del lago se metieron en la red. En esa, Juan, que era uno de los que estaban en la barca, dijo: ¡es el Señor! ¿Sabes lo que hizo Pedro? Pedro se había desceñido de su ropa para estar más cómodo. Pero hermano, Pedro se ciñó la ropa, se la ajustó bien, porque se está preparando para hacer los 200 metros o los 100 metros libres más gloriosos de la historia. Ni Mark Speed, ni Johnny Weissmuller, el Tarzán antiguo, ni Michael Phelps, ni quién es el de ahora. ¿Quién? Sí, bueno, el bolo ese, bueno, el bol nadando no es muy bueno, ¿eh? Pero yo siempre digo, si el cielo tiene baranda, yo me imagino a todos los ángeles asomados al balcón del cielo, flipando con aquello. Yo estoy seguro que el corazón del Señor en la orilla se aceleró. ¿Por qué? Porque mientras Pedro daba cada brazada, el tío se tiró de la barca. Te recuerdo que Pedro es un pescador. Los pescadores, si pescan, comen. ¿No hay peces? Tú cuando te vas a pescar para echar un ratito y tú echas la caña, que coges algo fenomenal, que no coges algo, bueno, has echado el día, te has comido el bocata, has hablado con el compañero y has pasado el rato. Un pescador va a pescar y necesita pescar para comer, si no hay peces no come. Cualquier otro hubiese dicho: ahí va, vamos a coger todos estos peces, me presento en la orilla y le digo: Señor, mira, vamos a hacer un contrato, vamos a media. Tú te vienes un día conmigo, un día, y me dices para dónde tiro la red. La mitad de mi ganancia es para ti. Pero ¿sabes qué, Pedro? Cuando Juan dice: es el Señor, Pedro se ciñe la ropa, porque él no quiere que la ropa esté suelta, porque ahora va a nadar, pero va a nadar de verdad. Yo me lo estoy imaginando, ¿no? Con la música de carros de fuego. Con cada brazada ese hombre, con cada brazada, está diciendo: a mí los peces no me importan, a mí la barca no me importa. Y si se hubiesen tirado todos de la barca, y la barca se hubiese perdido y las olas la hubiesen alejado de ellos, y se hubiese perdido la pesca, y se pierde el negocio, y se pierden los amigos, a Pedro le da igual. Pedro, si ese es el Señor, él quiere al Señor. Va a llegar mojado, pero va a llegar lo más rápido que pueda. Él es el Señor. ¿Qué clase de locura se apodera de un hombre para que pierda toda sensatez? ¿Por qué no tienes remos, Pedro? ¿Y yo? ¿Vas a tardar 2 minutos más? ¡2 minutos! ¡2 minutos más! No, piénsalo, hermano, piénsalo. 2 minutos más. Remando. 2 minutos, Pedro. Te tienes que tirar de cabeza al agua, tienes que nadar, tienes que llegar empapado. Y te van a ver y van a decir: ¿qué le ha pasado a ese loco? ¡Qué ridículo! Van a hacer canciones de ti en el pueblo. Hermano, el primer amor no calcula. El primer amor no se para a pensar si van a hacer, qué van a pensar qué va a pasar con los peces, qué van a pensar si alguien más me ve. El primer amor no piensa esas cosas. El primer amor se ciñe la ropa y nada rápido hacia Jesús. El primer amor quiebra el vaso de alabastro. La iglesia en Éfeso seguía al pie del cañón, pero el Señor echaba de menos ese salto de la barca. Esa adoración fresca, espontánea, ardiente, casi escandalosa, propia de un alma enamorada. Y hermanos, cuando se pierde esa chispa, cuando se pierde ese primer amor, ese es el principio, es el preludio de la tibieza. Y por lo tanto, de la esterilidad, de la sequedad y de la muerte.
¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué una iglesia tan seria? ¿Por qué una iglesia tan seria en su seguimiento de Cristo? ¿O te parece a ti una iglesia liviana esta? Si tú y yo hubiésemos ido a la iglesia en Éfeso, hubiésemos dicho que jamás habíamos estado en una iglesia igual. ¿Por qué una iglesia tan seria en su seguimiento del Señor ha comenzado a declinar? Hermanos, lo que venimos hablando durante todo el fin de semana, otros amores, otros intereses, otras cosas de repente atraen la atención de los creyentes, inclinan el corazón hacia otros afectos. Algo está llamando la atención de los creyentes en Éfeso, con más poder de lo que el Señor mismo llama la atención de ellos. Ahora, hermanos, y esto no lo dice la Escritura, pero creo que hay razones suficientes para pensar que una iglesia así, que se está conduciendo de esta manera, trabajando arduamente, trabajando incansablemente, no tiran la toalla, tienen celo por la santidad, de tal manera que no permiten que la impureza crezca y se desarrolle, no pueden soportar a los malos, no abren la puerta al error doctrinal, no tienen temor de hombre y todo lo hacen por amor del nombre de Jesús. A mí me extraña mucho que el mundo esté atrayendo el corazón de esta iglesia. Me extraña mucho que lo que está llamando la atención de esta iglesia sea el carnaval, la romería, la discoteca. Me extraña. ¿O no? Quizás sea algo más sutil. No pudiera ser, hermanos, que las arduas labores estén empezando a ocupar en el corazón de los creyentes un lugar más importante que el mismo Señor. No pudiera ser que la defensa de la verdad se convierta en algo más importante que el esposo. No pudiera ser que la obra del Señor haya desplazado del primer lugar al Señor de la obra. Hermanos, cuando yo me deleito más en hablar de planes ministeriales que del Cristo glorioso, he perdido mi primer amor. Cuando yo estoy en una reunión de pastores, digamos, y podemos hablar con más pasión de nuestros planes ministeriales que del Señor, nuestro Dios, hemos perdido el primer amor. Cuando yo prefiero un día repleto de reuniones antes que un tiempo a solas con Cristo para derramar el alma en oración, he perdido el primer amor. Cuando empiezo a pensar que el salmista exageró al decir es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, he perdido definitivamente el primer amor. Puede que siga trabajando como siempre. Puede que siga ensanchándose mi conocimiento doctrinal. Puede que siga ensanchándose mi experiencia cristiana, pero estoy declinando. Me estoy marchitando, sea que los demás lo noten o no. Dios ya no es la alegría de mi vida. Y no va a pasar mucho tiempo antes de que las señales de decadencia y de muerte empiecen a aflorar. Y cuando las señales de decadencia empiezan a aflorar, cuando la defensa de la verdad y de la sana doctrina, para mí, me hace más ilusión embarcarme en batallas por la verdad que en tener compañerismo con Cristo. Hermano, espero que esté pudiendo explicar, porque esto es algo muy sutil. La línea es muy fina
Porque el amor a Cristo te lleva muchas veces a tener que luchar por la verdad. Pero hay veces donde de alguna manera la sana doctrina yo la tomo como algo que me define y me hace especial a mí de alguna manera. En ese momento tengo más ilusión por embarcarme en una batalla de esta. Esto me da más vidilla que el mismo Señor. Muchas veces, dijo un predicador, cuando encuentro personas que luchan con ardor contra lo que ellos llaman doctrinas heterodoxas o falsas, y el lenguaje duro atacan la falsa doctrina, siento más miedo por los hombres que atacan que por los atacados. Hay una ira contra la impureza que es impura. Hay un celo por la ortodoxia que es heterodoxo. Hay un espíritu que lucha por la fe que se halla en conflicto con la fe. Si los hombres han perdido su primer amor, harán más daño que beneficio cuando defienden la fe. Detrás de la denuncia del pecado siempre tiene que haber la ternura del primer amor, si la denuncia no ha de transformarse en daño debido a la amargura. Trabajo, conocimiento, disciplina, perseverancia, es algo que el Señor aprueba, pero eso no satisface el corazón del Señor, a menos que esté ardiendo con la llama del primer amor. Por tanto, el consejo del Señor es: vuelve al primer amor, vuelve. Quiero que notéis el peso, el corazón ancho del Señor, el amor del Señor por esta iglesia. Conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, te amo, pero has perdido tu primer amor, has perdido ese saltar de la barca. Has perdido, sigue habiendo trabajo, pero has perdido espontaneidad, has perdido frescura, has perdido ilusión, has perdido el brillo de tus ojos. Vuelve al primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda la altura en la que antes estabas. Esa es la idea. Recuerda el nivel que antes tenías. Hermano, ¿conoces ese amor arrollador? Mira, si Cristo nunca ha sido lo más importante para ti, nunca has sido cristiano. Esta es matemática que no falla. Si Cristo nunca ha sido lo más importante para ti, nunca has sido cristiano. Si nunca has sido cristiano, quiero decirte que el Señor está aquí y Él te invita a venir a Él y a decirle: Señor, sálvame, enséñame la experiencia de tener en mi pecho un amor arrollador por ti. Y que tú seas el tesoro de mi vida, para que no descubra en el momento de la muerte que no he vivido. Para que yo pueda vivir la vida plena, la vida feliz, la vida dichosa que tú prometes. No conozco eso, Señor. Esta gente habla de eso, no lo conozco. Para mí nunca ha sido lo primero, pero hoy me rindo a ti. Hoy quiero conocer ese amor. Hoy quiero que me abraces. Hoy quiero que me enseñes lo precioso que eres. Perdona mis pecados, perdona mi ceguera, sana mi ceguera, ayúdame a verte. Clama al Señor con tus palabras. No tengo una fórmula que darte, solo clama. El Señor te escuchará. Y te salvará. Pero muchos de los que estáis aquí conocéis ese amor arrollador.
Muchos de los que están aquí han saltado de la barca, y no una vez, sino varias veces. Muchos de los que estáis aquí habéis estado en otras alturas y habéis hecho tonterías desde el punto de vista humano. Tonterías que hacían las delicias de Dios. ¿Te acuerdas, hermano, cuando venías dando saltito a la reunión? ¿Te acuerdas, hermano, cuando dabas a manos llenas? Manos llenas. Sin hacer muchos cálculos. El Señor les dice, recuerda del nivel del que has caído. Recuerda la altura que tomaste. Recuerda la altura del vuelo que llevabas. Y arrepiéntete. Y el arrepentimiento implica un lamento sincero por la situación. Me entristezco porque he bajado el nivel, me entristezco porque ya no vuelo tan alto, me entristezco porque hago más cuentas, hago más aritmética humana, calculo más el esfuerzo, porque ya no tengo el brío ni la ilusión primera. Y Señor, me lamento además por pensar que eso es una cosa de los jóvenes. 80 años tenía Caleb. Pero el arrepentimiento es mucho más que un lamento, es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es un nuevo comienzo, haciendo las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, ¿y qué obra hay que hacer? Parece que de obra no está falta la iglesia, ¿no te parece? Ya, pero son las primeras. Es que son otras obras diferentes, no son las mismas, pero de otra calidad. No son otras obras. Es celo por la verdad, es celo por la santidad, es trabajo arduo. Es la reunión del consejo, es el par de llamadas, son esos kilómetros, pero de otra calidad. ¿Por qué? Porque emanan de una relación íntima, emocionante, apasionada, fresca y espontánea con el Señor Jesús. Y vamos a ir llegando al final. Hay un texto que me encanta en el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares habla en principio de un enamorado y una enamorada. No está hablando directamente en un principio de Cristo y de la Iglesia, pero es muy fácil conectar porque realmente el amor matrimonial está diseñado para expresar lo que es el amor entre Cristo y su Iglesia. Por lo tanto, tomar el Cantar de los Cantares y aplicarlo a Cristo y la Iglesia, para mí, es perfectamente legítimo. Y la enamorada, mirad qué palabra, no hace falta que lo busquéis. La enamorada dice estas palabras: levántate, Aquilón, y ven, austro, son vientos, nombres de un viento. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana. ¿Ahora quién habla? El amado. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Y ahora hay otra estrofa. Comed, amigos. ¿Ahora quién habla? Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ahora hablan algunos que están asistiendo a ese banquete, ¿no? Primero habla la amada y dice: soplad, austro, ven, austro, Aquilón, soplad en mi huerto, que ven y que se desprendan los aromas. Que venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. El amado responde: yo vine a mi huerto, he comido de la fruta, he tomado de los aromas. Y ahora hay algunos que están fuera
A ellos no les es permitido entrar en ese tálamo, pero desde la distancia dicen, comed, amados, bebed en abundancia. Ahora, hermanos, ¿cuál es el mayor disfrute de la esposa? ¿Cuál es la mayor realización de la esposa? ¿Qué es lo que pide la amada? ¿Qué es lo que más satisfará el corazón de la amada? Cuando tú ves este texto, ¿dónde halla la amada su mayor placer? En el hecho de que su amado venga a ella y se sacie. La más dulce de las experiencias para la amada es que su esposo venga y encuentre contentamiento y encuentre deleite en ella, coma de su dulce fruta. Ella es el huerto, que venga mi amado al huerto y que se deleite en mí. La esposa halla su mayor placer en el hecho de que el esposo encuentre placer en ella. Aquí hay mucha enseñanza para los matrimonios, por supuesto. Es la primera enseñanza. La segunda aplicación es la que yo estoy haciendo, pero permitidme que me centre en Cristo y la iglesia. Así que ella, la amada, no desea la presencia de Él para saciarse, sino para saciarle. De hecho, ella solo se saciará si Él se sacia. El gozo de la esposa consiste en dar alegría al esposo. Y allí hay perfume. El huerto está preñado de aromas, pero el aroma está encerrado en la flor. Y la esposa dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro. Hermanos, Aquilón es el viento del norte. El viento del norte es frío y violento, incómodo, agresivo. Austro es el viento del sur, es un viento cálido y amable. Pero en este momento, hombre, puesto a pedir, ¿Austro o Aquilón? Austro, amigo. Aquilón te despeina, a mí no. Aquilón es un viento un poco antipático. Es un viento frío y del norte. Austro es un viento cálido, amable, es una brisa suave. Bueno, no sé si suave, pero es una brisa más cálida, no es tan dura. Puestos a pedir, Austro, pero es que aquí la esposa no está por la... Mira, Aquilón o Austro, me da igual. La cosa es que venga el viento y sople en mi huerto, porque si el viento no danza entre las flores, los aromas no se desprenden, pero si el viento danza entre las flores, las flores van a soltar sus aromas. Y a mí lo que me interesa no es tener una vida fácil, no es tener el Austro o el Aquilón. A mí lo que me interesa es que mi amado se recree con el aroma que le pertenece. Así que venid, Aquilón, Austro, el que sea, pero que soplen en mi huerto, para que se desprendan los aromas y se deleite mi amado. Eso es el amor primero. Ese es el amor primero. A mí lo que me interesa es que mi amado tenga placer en mí. Iglesia del Señor, ¿por qué no le pedimos al viento que sople? ¿Por qué no le pedimos al Padre? Llénanos de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces es como una brisa suave y cálida. Pero a veces el Espíritu Santo no es como una brisa suave y cálida. A veces el Espíritu Santo viene como Aquilón. Pero si el Espíritu Santo no viene, Iglesia del Señor está llena de dones. Llenas de dones, llenas de bendiciones. Has sido bendecida por Dios. Las marcas de Dios están en ti. El sello del Espíritu Santo está en ti. Estás llena. Eres un lugar de milagro. Eres un lugar terrible, como dijo Jacob de la casa de Dios. Este es un lugar terrible. Iglesia del Señor, eres un lugar terrible. Eres un lugar lleno de gracia. Eres un lugar lleno de aromas. Pero necesita el soplo del Espíritu Santo para que se desprendan los aromas y el Señor tenga contentamiento en su esposa. Necesitamos el soplo del Omnipotente para que haya una explosión de fragancia y el Cristo de Dios halle placer en su pueblo. Eso es lo que tenemos que pedir.
Señor, necesito volver a ese vuelo alto, necesito volver a esa locura, entre comillas. Quiero volver al primer amor. Quiero volver al primer amor. Sopla. Sopla sobre mi vida, sopla como quieras, trátame amablemente, trátame duramente, pero trátame para que se desprendan de mi vida los aromas. Hermanos, si no te arrepientes, dice el Señor a Éfeso, quitaré el candelero de su lugar. Qué bueno es el Señor, qué severo es el Señor. Qué bueno es el Señor, qué severo es el Señor. No estamos jugando. La iglesia necesita, es una cuestión de vida o muerte, vivir en el primer amor. Al que venciere. Aquí es donde ya, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recordáis? Antes os hablé del coro de esta canción. La esposa habla, el esposo habla y después habla un coro. Un coro de gente que está viendo lo que está pasando y ese encuentro entre la esposa y el esposo, y ellos entonces ven lo que está sucediendo y entonces dicen: comed, amados, bebed en abundancia, oh amados. Quiero que notéis una cosa. ¿Qué quería la esposa? Que su amado viniera y comiera. Pero ahora, ¿quién está comiendo? Los dos. Está comiendo el amado y está comiendo la amada, ¿sí o no? El coro dice: comed, amados, bebed en abundancia. Él y ella y él. El coro les insta a los dos a disfrutarse, a encontrar el mayor placer en la entrega mutua. Así que ya no solo es el esposo el que come la crema del huerto, también la esposa come y bebe en abundancia. Al entregarse, recibió. Al dar, no se quedó con menos, sino que obtuvo. La esposa se dispuso para dar deleite y encontró deleite. Al buscar la dicha de su amado, halló su propia felicidad. Halló el mayor de los deleites cuando se olvidó de buscarlo. ¿Por qué? Porque su marido también es un huerto pletórico en aromas y en fruta. Dios no es un tirano egocéntrico. Dios no es un tirano egocéntrico. Cuando Él te dice, dámelo todo, lo que quiere es hartarte con todo. Este es el abrazo de dos huertos, ella y él, el abrazo de dos huertos, la danza enamorada de dos jardines en flor. La esposa es del esposo, el esposo es de la esposa, mi amado es mío y yo soy suya. Te daré a comer del árbol de la vida. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Cuál será nuestra comida eterna? ¿Qué vas a comer tú en la eternidad? Aparte de que, viviremos, pero el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo mismo. Él es el pan de vida. Él es el agua. Él es el vino. Él es la comida, verdadera bebida. En Él está la vida.
es Él. Él se está ofreciendo. Él dice, iglesia, te quiero. Iglesia, recupera el primer amor. Iglesia, ámame. Porque si tú me amas con el amor primero, yo me voy a entregar plenamente a ti. Y te voy a satisfacer. Y voy a llenar lo más profundo de tu corazón. Y no vas a tener sed ni hambre. Tú vas a comer eternamente de mí. Te estoy pidiendo que te entregues y me entregues tu amor primero, pero te lo estoy pidiendo para poder darme a ti sin reserva y que tú me disfrutes cada vez más, de forma creciente, por los siglos de los siglos, por siempre jamás. ¿Has experimentado ese amor primero? Si no has experimentado ese amor primero, yo no quisiera que salieses de este sitio sin decir, Señor, enséñame la experiencia cristiana. Porque la experiencia cristiana no es asumir un credo. La experiencia cristiana no es apuntarse a una iglesia. La experiencia cristiana es que se te meta en el pecho un amor arrollador por Cristo. Y Cristo viene a ser tu Señor, tu Salvador, tu amigo, tu tesoro, tu canción, tu delicia, tu escondite. Hermano, hermana, el Señor aprueba tu fidelidad. Iglesia del Señor, el Señor aprueba tu trabajo. Ana, pensé mucho en ti preparando este mensaje. Pero el Señor te dice, es la voz de mi amado que viene brincando. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Se ha mudado el invierno, la lluvia se fue. Es tiempo de primavera. Si tú reconoces que has perdido el primer amor. Hermanos, yo debo confesar que en estos días pasados he estado releyendo algunos de mis diarios. Y yo me dije a mí mismo, tengo que volver a estas alturas. Había un brillo, había una pasión, había una locura. Un día sí, el otro también, saltaba de mi barca. Y el Señor te llama en el susurro de manera amable. No es una riña, es una invitación para ti. Recupera, vuelve a tu primer amor. Es una cuestión de vida o muerte. Una iglesia que no persevera en el primer amor es una iglesia que termina secándose. ¿Por qué no tenemos un tiempo quieto de adoración al Señor? Y ahora yo pediría, quizá podemos adorar juntos con algún canto al Señor, suave, y que todos podamos conectarnos. Bueno, conectarnos parece que no hemos estado conectados, que podamos seguir conectados al Señor, pero que nadie levante su voz en este momento, sino que todos de una manera muy personal vayamos respondiendo al Señor. ¿De acuerdo? Si tú quieres quedarte sentado, bien. Si quieres ponerte de pie, fenomenal. Si quieres arrodillarte, bien. Si sientes la necesidad de después de responder al Señor por ti mismo, acercarte a algún hermano, eso sí, asegúrate que no está en un momento muy íntimo con el Señor. No le vayas a cortar ese momento. Pero si sientes la necesidad de orar con alguien y decir, hermano, ¿por qué no oramos juntos para que el Señor sople con su espíritu sobre este huerto? Muévete con libertad. Pero hermanos, el Señor está, quiero repetirlo, aunque me haga pesado, el corazón del Señor está agradado. Hay un amor muy especial del Señor por ti.
Y hay una invitación muy amable del Señor para ti. ¿Cuántos reconocen que necesitan volver a volar en otras alturas? Vamos a responder al Señor.